RCR presenta Y Así Nos Va, una producción nacional independiente de Neomar Hernández, certificado número 25178, para dar cumplimiento al artículo 14 de la Ley de Responsabilidad Social. Este programa es presentado por Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Trip in Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. Los sube y baja de la economía y la política. Los que dicen y no hacen. Los que se contradicen. La actualidad más candente. Lara y Hernández ya están aquí. Ellos no saben nada y así nos va. Conciudadanos, bienvenidos a una nueva semana y a una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente a través de los micrófonos de su RCR 750 AM, donde lo bueno une. A partir de este momento, como todas las semanas, como todos los meses, como todos los años, como todos los días, estamos acá trabajando a nombre del gran equipo que encabeza en la gerencia general de la estación Jaime Nestares, en la gerencia de producción Wilix Arcaya, en la producción Kenger Jaramillo, en los controles César González y en la conducción Daniel Lara y quien les habla Neomar Hernández. De igual modo saludamos y le enviamos un abrazo a quienes nos sintonizan a través de www.rcr.tv, porque estamos en la radio que se ve, y les recordamos que también pueden vernos a través de Periscope, nuestra cuenta en Periscope @rcr750, y en diferido nos escuchan y nos ven a través de lacabilla.com y del canal de YouTube de la estación, que es Radio Caracas Radio en YouTube. Daniel, buenas tardes. Muy buenas tardes, Neomar, y a toda la audiencia que a esta hora se conecta con nosotros a través de las distintas plataformas. En vivo estamos y en vivo seguiremos. Saludos a todos, especialmente a los que desde fuera del país se conectan en nuestro canal de YouTube y también a través de Periscope y de las distintas plataformas disponibles para ello. Entiéndase desde TuneIn, hay mucha gente en TuneIn y hay mucha gente que nos escucha también en diferido a través de la cabilla. Un saludo para todos ellos. Estamos... los números de los programas de RCR en diferido son extraordinarios. Como ven estos programas en diferido, gracias a todos por preferirnos y también por los comentarios que nos dejan en nuestro programa, que los leemos todos, tengan ustedes la seguridad. Y como estamos hablando de oyentes de importancia, que son todos los que nos escuchan y mucho más los que nos hacen llegar su feedback, quiero enviarle un saludo cordial a una oyente que tenemos en Greenville, en North Carolina, allá en los Estados Unidos. Fíjate cómo está mi inglés, Neymar, estoy mejorando. Muy bien, muy bien. ¿Verdad? Bueno, le enviamos un saludo a la señora Esther María Burgos de Firnhaber, que está hoy de cumpleaños. No vamos a decir cuántos años está cumpliendo, a pesar de que su hermano Adán Burgos, también consecuente oyente, es un imprudente e impertinente que nos dijo la edad. Yo no voy a revelar la edad de nuestra querida Esther María Burgos. Un feliz cumpleaños, que siga cumpliendo muchos años con mucha vida y mucha salud. Por supuesto, Neomar, la noticia del día de hoy ya afortunadamente resuelta parcialmente, sin que deje de ser una cosa digna de denunciar, sin cansarnos de hacer el llamado referente a lo que significa el irrespeto a la función de los trabajadores de los medios en Venezuela, sobre todo los pocos medios independientes que aún seguimos dando la batalla por llevarle a la gente la información de la calle, lo que está ocurriendo, lo que piensan en lo que ocurre en las esquinas, no lo que ocurre o lo que dicen que ocurre los medios públicos. El periodista Isnardo Bravo
Compañero nuestro, porque este programa también, como ustedes lo saben, es retransmitido por BPI, el canal de YouTube BPI. Isnardo forma parte del equipo de BPI, pues, y por eso deberíamos decir que es nuestro compañero Isnardo Bravo también en BPI. Fue detenido arbitrariamente, ya fue liberado, pero le aguaron el día, le echaron a perder su día a él, a su hija menor de edad. Este es el régimen que le encanta hablar de la protección a los niños, niñas, adolescentes y toda aquella cosa. Bueno, atropellaron no solamente a un ciudadano venezolano, a un trabajador decente, a un venezolano, a un periodista, sino que lo expusieron y expusieron a su hija a pasar por el terrible momento de ver cómo a su padre se lo llevaban detenido en el aeropuerto, echándole a perder un viaje que independientemente de cuáles fueran sus motivaciones, era el viaje que una hija hacía con su señor padre. Ese tipo de cosas, por supuesto, a la que parece que mucha gente se está acostumbrando, que es al atropello a los periodistas y a las personalidades públicas connotadamente opositoras en los aeropuertos principales de Venezuela, que entonces llegan y los quieren humillar, les quieren quitar el pasaporte diciendo que ese pasaporte es robado, les dicen que tienen una orden de prohibición de salida, que el pasaporte está denunciado como robado, que su pasaporte está anulado, que ellos no pueden salir del país, que para dónde van, que para dónde vas tú con esas maletas, etcétera, etcétera. Este tipo de cosas, Neomar, yo en lo particular te digo que me preocupa muchísimo, muchísimo, que los funcionarios que están encargados de los puntos de control de migración en los aeropuertos de Venezuela sientan que los cubrirá eternamente el manto de la impunidad. Estimados amigos, eso no es así. La impunidad no es infinita, la impunidad se acaba. Y eso de que el día de mañana usted pueda decir, yo lo hice porque me mandaron, por lo tanto soy inocente, sepa usted que eso está abolido internacionalmente y que además de eso, los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Así que ese mensajito ojalá le llegue a quien le deba llegar, porque yo sé que muchos funcionarios públicos nos escuchan. Yo no quiero caer en ninguna y que esto no suene a amenaza y que esto no suene ni a promoción del odio. Aquí no estamos ni promoviendo el odio, aquí estamos diciendo una cosa que es real. Los crímenes de lesa humanidad no prescriben. Si usted le viola sus derechos a un ciudadano, usted no puede decir que lo hizo porque lo mandaron, porque eso no lo ampara, eso no lo exime de su culpa. Estos crímenes son intransferibles. Usted no puede decir, a mí me mandó fulano, Mengano. Si se demuestra que Mengano lo mandó, ese Mengano también irá preso, pero usted también. Y nada es eterno en esta vida, Neomar. Así es, Daniel. El tema de los pasaportes y los funcionarios públicos y los que no son funcionarios públicos, sino sobre todo, porque esto hay que decirlo, los periodistas, es un tema que no es nuevo. Entonces, ¿qué sucede? Que cuando hay cosas que se vuelven recurrentes en determinados regímenes políticos, como ocurre en Venezuela, cierta gente tiende a normalizarlo. Y digo no cierta gente porque digo que estén mal en eso, sino que en realidad somos todos los que terminamos acostumbrándonos a situaciones de este tipo. No hay ninguna explicación desde el punto de vista de lo legal, desde el punto de vista de lo jurídico, desde el punto de vista formal de una democracia, cuando se habla de democracias, para que cuando usted llega a un aeropuerto, teniendo usted un documento de identidad que le avala a usted para salir y para entrar del país, cuando usted disponga y cuando usted se lo proponga, porque a Isnardo Bravo, ni a ningún periodista, ni a ningún político es el gobierno el que le paga los viajes, ni es el gobierno el que le dice que es más venezolano que los otros, ni es el gobierno el que determina que tiene una pureza de sangre o no para dejar o no dejar su país. Bueno, termina siendo agobiado por un sistema que es absolutamente discrecional y que entonces toma un pasaporte que ese mismo gobierno ha expedido, porque los pasaportes no los fabrica nadie en su casa, sino que los pasaportes usted tiene que solicitarlos ante organismos públicos. Y entonces le dice o que está anulado, o que tiene un problema porque el pasaporte fue obtenido de manera irregular, que usted es sospechoso de esto y de lo otro. ¿Sospechoso de qué? Y el tema de Isnardo Bravo, si hacemos memoria, no es nuevo, y por eso lo decía, porque hace unas semanas, y todavía anda en ese trance lamentable,
Nelson Bocaranda fue objeto de lo mismo, le quitaron el pasaporte y el pasaporte hace 3 semanas, creo, ya él, bueno, como todo ciudadano ha acudido a hacer la denuncia, pero eso no va a prosperar porque sabemos el estado de justicia en el que se encuentra en el país, que es un estado más bien de injusticia. Pero antes de eso, César Miguel Rondón tuvo el mismo problema. Y bueno, de César Miguel Rondón el cuento es más largo, pero como ese cuento no es tan público, yo prefiero no echar mano del mismo. Pero a César Miguel Rondón, de alguna manera se le forzó a que saliera del país. Aunque mucha gente esto no lo sabe, ¿no? Pero el tema es que con los pasaportes... Omar, disculpa que te interrumpa, pero no podemos olvidar también que cuando le ocurrió lo que le ocurrió el año pasado a César Miguel Rondón, a pocas semanas le hicieron lo mismo a nuestra amiga y compañera Nitu Pérez Osuna, regresando de viaje. Al pisar Venezuela le anularon su pasaporte. Así es. Entonces son una especie de claque de funcionarios que están en Maiquetía, pero sobre todo esto ocurre en Maiquetía, que son personas, como tú dices, Daniel, que se sienten arropadas por el manto infinito del poder. Y yo digo, pero ¿y estos tipos qué se creen? Estos tipos se creen que, yo siempre digo, bueno, ¿se creen Winston Churchill o se creen qué? Son unos tipos que están allí porque, bueno, lamentablemente el gobierno que tenemos les ha puesto a desempeñar ese triste papel. Pero el día de mañana, yo no sé todavía de que un funcionario de extranjería, de que un funcionario de migración tenga título nobiliario, ¿no? Que haya sido designado allí por designio divino, valga la redundancia. Entonces, estas personas que creen que tienen un poder infinito, el día de mañana, como todo poder de estos que son los cargos de libre nombramiento y remoción, bueno, lo van a perder. Y allí quedará en su hoja de servicio toda la cantidad de cosas que han hecho. Y estas cosas tienen ejemplo nuevamente hoy en lo que le ocurrió a Isnardo Bravo. Como tú has dicho ya lo de Isnardo. Y el día de mañana, Neomar, entonces salen con ese chorro de baba con el que anda por ahí la fiscal Topacio. Dice, no, que ella no sabía, que ella no fue, que yo no lo vi, yo no estaba ahí cuando lo mataron, yo no estaba allí cuando se creó la tumba, yo no sabía que los metían en la tumba, yo no sabía que los torturaban, yo no sabía que los mataban, yo no sabía que había ejecuciones extrajudiciales, yo no sabía que había violación de los derechos humanos. Y en realidad, poco a poco, más allá de que la señora anden con ese cuento de que, bueno, de que ella está sumando, ella está haciendo algo, por lo menos en contra del régimen, poco a poco, cada vez que la señora habla, resulta ser que se ha convertido ella misma en su propia arma. Ella misma se ha convertido en su propia jueza, ella misma se ha convertido en su propia fiscal, porque después, cuando dice todas las barbaridades que dice, ya en el mundo se preguntan, todos los periodistas y la gente que analiza lo que ella dice, bueno, pero si ese régimen era tan malo, ¿usted qué hacía allí? ¿Y por qué usted permitió? ¿Y por qué usted aguantó tanto tiempo? ¿Y por qué usted estuvo allí dentro de todas esas barbaridades? Entonces, eso es bueno que lo sepan los funcionarios que andan ahorita con el mazo en la mano y que dicen que andan por allí y que ellos son los jefes. Yo soy el jefe de Tancabala, yo soy el jefe de este, por aquí no pasa nadie, por aquí no pasa ni Dios, y el que pase por aquí yo lo reviento. Bueno, vean cómo está Luis Ortega, vean cómo está Rafael Ramírez, por Dios. Bueno, yo no tengo alma de inquisidor, ¿no, Daniel? Pero para hacer ejemplos históricos en que las distancias pueden ser un poco largas, basta recordar lo que pasó en los juicios de Nuremberg, ¿no? Donde esta camarilla de altos generales y numerarios del ejército alemán y de todas estas fuerzas policiales que tenía Hitler bajo su mando, todo lo que arguían es que, más allá de todas las deficiencias psicológicas que podrían tener, ¿no?, arguían que estaban siguiendo lineamientos. Y eso no los exculpó para que fueran juzgados en las condiciones en las que fueron juzgados. Muchos de ellos sometidos a las peores penas, con justa sentencia, por cierto, por todo lo que hicieron. Bueno, yo no estoy diciendo que estos sean los generales del ejército nazi, ¿no? Pero son funcionarios, no, pero Daniel, pero son funcionarios que sirven a un poder que excede y que trata cada vez más de invadir cualquier ámbito del ser humano. Entonces, que excede lo que le da la gana. Y entonces, ese tipo de cosas son buenas tenerlas como recapitulación en la mente siempre. Por cierto, y pasando ya al tema de Isnardo Bravo, Daniel, una polémica el día de hoy, y ya vamos a ir al corte comercial, con el tema de la gasolina. No apareció nada de la gasolina el día de hoy. Lo que he sabido en todas las bombas de gasolina de Caracas, muchas de ellas están cerradas, otra parte están todavía trabajando sin un costo actual, es decir, los costos siguen siendo los mismos, prácticamente inexistentes, no se sabe nada de cuál va a ser el nuevo costo del combustible.
Y lo que sí está es la instalación del sistema biométrico. Yo no sé si a través de eso, bueno, te van a indagar la profesión, te van a indagar cuántos hijos tienes. No sé qué van a hacer con el sistema biométrico. Lo real es que Maduro no ha anunciado el costo de la gasolina, ni se sabe qué va a pasar con la gasolina de momento. O sea que no se sabe ni siquiera si hay gasolina. No se sabe porque muchas bombas cerraron ante la falta de información. Chicos, esto es un disparate completo. Yo no entiendo a Maduro que sale en una cadena y dice, vamos a poner la gasolina a precios internacionales. ¿Él sabe lo que significa precios internacionales? Yo se lo vuelvo a recapitular a la audiencia, a la gente que está angustiada. Precio internacional, si nos vamos al referente de los Estados Unidos, un tanque de gasolina costaría entre 70 a 80 dólares para usted llenarlo. Saque la cuenta cuántos son 70 a 80 dólares. Si usted echa 2 tanques a la semana, son 150 dólares más o menos que usted tiene que disponer para eso. Hay gente que aquí no hace Daniel, hay gente que no hace 150 dólares en Venezuela en un año. Y Maduro lo va a poner a que lo haga. Pero eso cuánto es en petro. Bueno, esa pregunta es peor todavía, porque yo todavía no sé cuánto vale un petro. No te estoy entendiendo, Neomar, de verdad que yo perdí, porque yo sé que como yo estoy fuera del país, yo no sé lo que pasa en Venezuela. Claro. Entonces no estoy entendiendo esos números que tú me das. No, bueno, pero el dólar es un marcador universal, Daniel. Entonces, cuando Maduro habla de eso... Yo pienso en euros, yo estoy en Europa. Tú estás en la zona de euros, ¿verdad? Bueno, un poquito más en euros, serían que 60 euros un tanque, 55 euros un tanque, más o menos. Para llenar el tanque completo. Un tanque completo. Entonces, cuando la gente habla de precios internacionales, eso es un disparate, porque en Venezuela hay gente que no hace ni 100 dólares en un año, y esa es la verdad. Entonces, ¿cómo tú me vas a poner a decir que vas a llenar, si tienes que echar gasolina 2 veces a la semana, que tienes que gastar 150 dólares, que no sé dónde los vas a sacar? Porque si ya hay gente que no puede ni reparar un carro, y yo no estoy con esto abonando ni aludiendo al discurso populista que toda la vida ha tenido el tema del combustible en Venezuela, sino es cosa racional. O sea, ¿quién es este señor para decir que la gasolina vale precio internacional en Venezuela? En el estado en el que tiene esa industria, en el estado en el que tiene ha depauperado a PDVSA. O sea, por Dios, vamos a ser sinceros. Vámonos al corte comercial, pero antes de eso, un oyente a través de nuestro chat en YouTube, Jesús Barreto Mogollón, nos dice, no sé en qué país estás, Jesús Barreto, sería bueno que nos indicaran, pero él me dice que él llenó el tanque de su camioneta, no podemos decir la marca obviamente, pero nos dice que llenó el tanque y fueron 40 dólares. Okay. Y Otto Barrio nos dice que en Estados Unidos una camioneta se llena en promedio con 45 dólares. Muy bien. Aunque como nosotros somos en Venezuela, hemos decidido ser más que el imperio, más importantes, más fuertes, más grandes, más imponentes. Bueno, seguramente le pediremos a la gente 90 por llenar el tanque. Claro. Pero en todo caso, vamos al corte comercial y al regreso vamos a hablar de petróleo y de todas esas cosas. ¿Qué hace ese barco chino por nuestras costas? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está haciendo China por aquí? ¿Traen lumpia o traen chosuey? Vamos al corte comercial y al regreso vamos a conversar con el analista y politólogo José Ricardo Tomás sobre la presencia de China en Venezuela. Ya venimos. Usted escucha Y Así Nos Va con Daniel Lara y Neomar Hernández, solo por RCR 750 AM. La humanidad ha desarrollado grandes ideas, como esa mezcla de helado de mantecado con trozos de chocolate que los italianos bautizaron como stracciatella. En Il Cuore di Gelato ofrecen un helado de stracciatella excepcional, con cremoso mantecado y más trozos de delicioso chocolate que cualquier heladería. Un sueño helado hecho realidad. Compruébalo en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. Tokio, Los Roques, Nueva York. En Tripping tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos, viajes en crucero y mucho más. Contáctanos al 0212-943-0812 o en @tripping_be, Tripping con doble P. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Hola amigos, soy María Corina Machado. Todos los martes, María Corina estará contigo por RCR 750 AM. Acompáñenme de 1 a 2 de la tarde. Contigo, María Corina. Todos los martes, contigo. Solo por RCR 750 AM, porque lo bueno une.
Les estamos presentando Y Así Nos Va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. Continuamos con su programa favorito de esta hora. Ya tenemos en línea telefónica a nuestro invitado de esta tarde, el politólogo venezolano José Ricardo Thomas. José Ricardo, buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Daniel, ¿cómo estás, Neomar? Saludos. Bueno, aquí estamos, estimado José Ricardo, intentando entender, porque a veces hay que detenerse para intentar entender antes de caer en la vorágine de la propaganda que, valga la expresión, de lado y lado se genera. Hay mucho ruido y a veces es difícil entender las cosas. Mi primera pregunta relacionada a esto de la presencia de este barco chino en aguas venezolanas. La primera pregunta es, China normalmente ha tenido siempre una política exterior tan discreta, tan de bajo perfil, tan poco invasiva, tan poco estridente, que muchísima gente piensa que China no tiene siquiera política exterior. Entonces la pregunta es, esta demostración, esta presencia de este barco en aguas venezolanas y que de paso va a ser un periplo por otros 11 países de la región, ¿eso a qué se debe? ¿Cómo evalúas tú esto, José Ricardo? ¿Cómo está? Te cuento, sigue siendo una política discreta, ¿ok? Pues ellos tienen rato, Estados Unidos, China y Rusia tienen rato dándose trompadas en serio y muy fuerte, ¿ok? Fíjate que Estados Unidos le metió un destructor, un portaaviones enfrente a nada más hace 6 meses, ¿ok? Los rusos agarraron y ofrecieron que iban a montar una fábrica para producir Sukhois en México. Entonces entre ellos llevan rato dándose golpes. Pero esta es la primera vez que China hace un avance interesante hacia Latinoamérica en términos de armada. Ellos llegan y colocan, Estados Unidos coloca un barco hospital, lo coloca en Colombia, y esta vez los chinos mueven su barco, lo mueven y lo estacionan en Venezuela, con la diferencia de que este barco ha creado muchas expectativas. En especial este buque es como una especie de centro de comando y control. Yo lo vería desde el punto de vista, como lo planteó Padrino López. Estás hablando de un centro de comando y control. ¿Qué es lo que es un centro de comando y control? El primer avance que tú haces cuando vas a iniciar un conflicto. Estableces la logística y la comunicación. Entonces, por el tipo de buque, parecería, pero no hay ninguna seguridad. Mira, José Ricardo, antes de continuar, te pedimos por favor que si tienes un radio por allí cerca le baje el volumen porque tenemos cierto feedback, cierto eco y quisiéramos escucharte mejor. Neomar, adelante. Sí, José Ricardo, saludos. Mira, el barco en principio tiene un nombre paradójico, se llama el Arca de la Paz. Si puedes, bájale volumen al radio, tenemos un feedback. Déjame ver dónde... O te volvemos a llamar, vamos a volver a llamar a José Ricardo porque tenemos ahí un feedback un poco complejo. Daniel, decía que el barco se llama el Arca de la Paz y en teoría es un barco que presta ayuda humanitaria, pero cuando circulan las fotos el día sábado, cuando el barco llegó a costas venezolanas, tú ves que allí hay tripulación militar dentro del barco. Y cuando ves a Padrino López caminando por los pasillos de la embarcación, tú dices, bueno, ¿y este barco para qué? Y sobre eso es que queremos que nos responda José Ricardo. ¿Cuál es el real propósito de este barco acá? Este barco había venido, inclusive, tenemos nuevamente a José Ricardo. José Ricardo, decía yo que el barco se llama el Arca de la Paz, pero tú ves que allí hay tripulación militar. Y tienes otro hecho, que es que el barco ya había venido a Latinoamérica, pero es primera vez que pasa por Venezuela. El barco nunca había venido a Venezuela. Estuvo en 2011 y 2015, entiendo, girando por Latinoamérica. Estuvo en Ecuador, estuvo en otros países. Pero ¿por qué ahora en Venezuela? ¿Y qué realmente es lo que tiene este barco que hacer acá? O sea, porque hay tripulación militar dentro del barco, según entiendo. Mira, es prácticamente propaganda, ¿ok? Estás haciendo propaganda porque el viaje a Maduro fue, en términos reales, en términos de política, fue una acción de propaganda. Dentro de este juego, Maduro fue a buscar unos dinero que no consiguió, lo que consiguió fue una reprimenda real. Le dijeron, primero arreglas tus negocios en Venezuela, me paras la corrupción, pues eso ya viene, porque sí está en una política anticorrupción que fue lo que le permitió montarse tan fácilmente y agarrar tantos delegados para la convención. Entonces, Maduro lo que llevó fue una reprimenda, ese cuento de que no, que le dieron el apoyo y esto y tantos acuerdos nuevos, eso es mentira. Tuvieron que sacrificar mucho para lograr este acuerdo.
hasta establecieron varios sistemas diferentes para establecerlos en Venezuela. Eso es falso, que Maduro le fue de maravilla. No, le dieron una reprimenda, un jalón de orejas, arregla tu país, mijo. O si no, no te apoyamos más. Y el barco simplemente es parte del show, como vamos a demostrar que te estamos dando apoyo. Y eso tiene que ver muchísimo con la política de la oposición. La peor política, la peor manejada, es la que ha llevado la oposición con respecto a China. Eso es un desastre, pero de magnitud apoteósico, pues gigantesco, el desastre que ha hecho la oposición con respecto a China. Una cosa es que sea que tú veas en China el aliado natural, fíjate. Pregunta, decías, perdón. Sí, una puntualización, José Ricardo, porque cuando empezamos esta conversación tú decías que el propio Padrino López había dicho que el barco era una especie de centro de control inicial y todo aquello. ¿Tú podrías explicarnos de qué se trata eso? ¿Se trata de una operación de recolección de datos para inteligencia, la presencia de ese barco en estas aguas? Mira, básicamente me parece que es una operación de inteligencia, no es la primera vez que los chinos lo hacen. Ellos han hecho montaje y el espionaje es muy fuerte. Los chinos tienen una capacidad de espionaje extraordinaria y ya han intervenido cables submarinos y todo lo demás, y han montado comunicación y han sacado cualquier cantidad de data. Eso ya es viejo, es de vieja data. Ahora, este barco, este buque, por la estructura que tiene, parece que ser más un centro de inteligencia. Es posible que tenga la parte médica, yo no lo dudo, ¿ok? Pero a los chinos les fascina todo lo que son operaciones de engaño. Fíjate que hay un escritor chino que se llama Liu Cixin, que escribió un libro que se llama El problema de los tres cuerpos, de ciencia ficción. El libro es extraordinario. El personaje principal en el segundo libro de este escritor, que es una trilogía, es Hugo Chávez Frías y la Revolución Bolivariana. Los chinos tienen una admiración brutal por la que es la capacidad estratégica y de engaño. A ellos les fascina, eso es una cuestión pero mágica para ellos. Entonces el personaje en el segundo libro, para que tú ubiques cuál es la perspectiva y cómo ven los chinos a Venezuela. La Revolución Bolivariana es visto como algo interesante, pero Hugo Chávez es un personaje de libros, de ciencia ficción en China. Y es un tipo que hay tres que van a salvar el mundo. Uno es el secretario de Estado norteamericano, el otro es Hugo Chávez, y el tercero es un chino. Y cada uno de ellos tres va a salvar el mundo, porque te das una idea de la magnitud de cómo ven la Revolución Bolivariana. Pero tú nos acabas de decir, José Ricardo, que amén de que esto pueda ser así, de que hay una veneración quizás en el campo literario por Hugo Chávez, ¿cuál es el estatus real de la relación China con Venezuela actualmente? ¿Hay capacidad o hay voluntad, mejor dicho, de conceder nuevos préstamos, nuevas líneas de financiamiento a Maduro? ¿Cómo está ese estado de la relación comercial? Mira, la relación comercial ahorita no la hay. Venezuela ha incumplido todos los términos de entrega. No ha entregado ni siquiera la cantidad de petróleo que ofreció. No ha cumplido con los pagos ni con los beneficios. Las obras de construcción se cogieron todos los reales. El fondo chino lo dilapidaron, pero sabrosito, pues. Lo que no se robaron allá en la embajada se lo terminaron de robar aquí. Ahora, esos acuerdos que hay entre China y Venezuela, José Ricardo, con respecto al petróleo, esos compromisos, Venezuela los ha incumplido, pero ¿cómo ha respondido China ante esos incumplimientos? ¿De verdad los chinos ya son dueños del petróleo venezolano, son dueños de la faja, son dueños de PDVSA? Fíjate, el chino tiene una cuestión del tiempo, no lo ve como lo vemos nosotros. Para ellos el tiempo es algo elástico y la planificación de ellos es a muy, muy largo plazo. ¿Que Venezuela les ha entregado todo? Sí. Ahora, el chino no juega directamente él juega a través de personas, a través de un interpuesto. En este caso juega a través de Rusia. ¿Quién se iba a quedar con ciclo? Rusia. ¿Ok? Entonces China no juega. Rusia de verdad está en una situación como poderío militar, sigue siendo fuerte, pero en lo económico está hecho un desastre. Y quien le empieza a traer los reales para que juegue es China. Ahora, José Ricardo, tenemos que hacer un corte, pero al regreso, todo eso que nos has explicado, que a mí en lo particular me tiene boquiabierto, quisiera que me repitiera más adelante el nombre del autor chino y de los libros, pero todo eso que estás hablando, de esa pasión china por la cosa interpuesta, por la cosa secreta y todo aquello, pareciera que es contradictorio con la presencia de un barco en las costas venezolanas. Entonces vamos a ir al corte comercial y al regreso tratemos de ahondar un poquito en eso para tratar de desentrañar el porqué real de la presencia de ese barco en las costas de Venezuela. Vamos al corte, ya venimos con esta conversación con el analista y politólogo José Ricardo Tomás. RCR les está presentando a Lara y Hernández en Y Así Nos Va,
por su 750 AM. La clave de una buena pizza es su masa y, por supuesto, la frescura y calidad de sus ingredientes. En Il Sapore della Nonna se esmeran en cuidar cada detalle y elaboran pizzas a leña con una masa perfecta y que además rebosa de sabor por los 4 costados. Vete por las clásicas, con prosciutto, hongos y pepperoni. O arriésgate con el estilo de la que lleva pollo y salsa barbecue. No te arrepentirás. Visítalos en la avenida Victoria antes de la iglesia San Pedro. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Winston Churchill. Un apaciguador es alguien que alimenta a un cocodrilo, esperando que se coma a otro antes que a él. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM, porque lo bueno une. ¿Buscas cauchos para tu carro, camioneta, picoto o camión? Acércate a la Cauchera Fran Luis, donde tienen el que buscas al mejor precio y con insuperables promociones. Cauchera Fran Luis al final de la avenida Baral, pasando la estación de servicio, teléfono 0212-481-1752. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Estamos escuchando Y Así Nos Va con Lara y Hernández por RCR 750 AM. De vuelta en Y Así Nos Va, tenemos con nosotros a José Ricardo Tomás, politólogo y además especialista en asuntos internacionales, sobre todo el asunto chino, porque José Ricardo tiene un doctorado en la Universidad de Pekín. Le preguntábamos a José Ricardo, con quien perdimos comunicación, pero podemos ir adelantando la pregunta, Daniel, que hay otras informaciones también que apuntan a que este buque está de gira por el mundo y que el tema de Venezuela habría sido utilizado en términos propagandísticos por el gobierno nacional y que se le está atribuyendo una importancia que en realidad no tiene, porque, un buque que ha hecho giras anteriormente por Latinoamérica y que ahora está en eso de girar el mundo para prestar supuestamente apoyo humanitario, porque es un barco médico, no hay que prestarle mayor atención. Yo no sé si tenemos pero Neomar y José Ricardo ya lo vamos a recuperar, pero eso es lo que a mí me intriga, porque si China no quisiera formar parte de una operación de propaganda de un régimen como el venezolano, hubiese dejado bastante claro que la razón de la presencia de ese barco allí no era esa, o muy probablemente, fieles a la discreción de su política exterior, no presentaran el barco ni siquiera por esas aguas. José Ricardo, tratemos de llegar entonces a eso. ¿Por qué, si los chinos son tan discretos y llevan las cosas como las llevan, se hace esta demostración o no es una demostración? No tenemos todavía a José Ricardo porque perdimos comunicación y estamos tratando de reconectar con él. Pero sí, ya tenemos a José Ricardo, bienvenido nuevamente. Mira, discutíamos un poco Daniel y yo acá sobre el tema de que también el barco supuestamente está en una gira mundial y es un barco que antes, como yo te había mencionado, está en Latinoamérica, o sea, había estado, y que ese barco se le está prestando mucha atención porque no la merece en realidad, porque es un barco que está en una operación, digamos, de gira mundial, que está prestando apoyo médico y que aquí se ha utilizado, como tú dices, para términos propagandísticos, pero que realmente no tiene la importancia que se le ha dado, ¿no? Como para espionaje y ese tipo de cosas. ¿Qué dices tú? Fíjate, tienes toda la razón, pero fíjate una cosa, hace 3 semanas se está hablando de que en 3 semanas iba a haber una intervención militar acá en Venezuela, ¿ok? Y eso al interior del chavismo, que llegue esto, le da una confianza brutal a los miembros del ejército, a eso que se llama la FAN, las Fuerzas Armadas Bolivarianas. Ok, que llegue el buque chino, pues hace 3 semanas se está hablando de que viene una intervención. De creerlo o no creerlo, mira, no sé. Pero en los mentideros políticos se da eso como un hecho. Y los chavistas dan eso como que los van a intervenir, los van a tumbar y eso es mañana. Ahora, que tú lo creas o no, no sé, pero los chavistas, buena parte de ellos sí lo creen, y el hecho de que llegue el buque chino, mira, les da una confianza y les da un fresquito, me imagino yo. Sirve aunque sea para la prensa. O sea, que sería un acto de propaganda no hacia el antichavismo ni hacia el mundo, sino hacia lo interno del chavismo. Yo diría que sí. Sí, les da confianza. Pues si tú te metes en YouTube y empiezas a chequear, todo el mundo dice, no, 3 semanas, ya está aquí para mañana, esto ya pasó ayer, pues.
Mira, Sí. José Ricardo, me quedé con un interrogante que seguro la debe tener Daniel también, que tú asomabas antes del corte, de que en tu opinión la oposición que ha tenido la oposición con respecto a China es muy errática. ¿Por qué tú decías eso? Ni siquiera es errática, es pésima. Te explico. A ver. Aquí das por hecho de que China es total y absolutamente tu enemigo, que no tienes ni posibilidad de conversar con él. Fíjate, los chavistas dicen lo mismo, pero ellos siguen hablando con toda la gente en Estados Unidos. Va a la cava y se reúne con fulanito, habla con este. Y la oposición ni siquiera ha mandado gente a reunirse con gente del Partido Comunista Chino. Bueno, Julio Borges no estuvo allá. Yo entiendo que Julio Borges fue a hablar de cómo iba a quedar el financiamiento del fondo chino y los pagos de la deuda y todo eso. No estuvo allá. Mira, aquí mandaron a a uno de los más altos, no es miembro es miembro del Partido Comunista Chino, pero no, que es Liu Fan. Okay, eso es la persona con mayor influencia en el manejo de dinero en China. Lo mandaron acá y lo metieron en un hotel que queda enfrente de la Plaza Altamira. ¿Y tú sabes lo que le mandó la unidad? ¿Qué le mandó? Un tipo como de tercer nivel, no llegaba ni a tercer secretario, prácticamente un bañaperro, para cargar con un tipo de alto calibre que vino acá a ver. China no ha tomado posición y sigue manteniendo Maduro porque no hay con quién. Nadie está presentado como una oposición seria, señores, vamos a hacer esto, tiene un plan. Nadie lo ha hecho. O sea que en tu opinión el tema de China en esa posición más o menos que parece respaldar a Maduro no es porque en realidad tenga ni afines ideológicos ni tenga realmente intereses comerciales, sino porque no ve alternativa. Esa es tu posición con respecto a lo que... No hay más nadie, no hay más nadie. Ni siquiera han tenido una política moderadamente decente que tú digas, bueno, China puede ubicarse con otra persona. El respaldo a Maduro es porque no hay más nadie. Ahora, fíjate algo, José Ricardo, en un tema que tú también de alguna manera le has hincado el diente, que es el de la criptomoneda. China lanzó el petroyuan, ¿no? Y simultáneamente no ha dejado de comprarle petróleo a Irán, a pesar de las sanciones de los Estados Unidos. Y pareciera que está dispuesto a invertir en la explotación de petróleo venezolano, ¿no? Y todas esas son medidas contrarias a lo que los Estados Unidos ha planteado o ha dejado claro con respecto a Venezuela. Todo esto motivado por el petróleo. ¿Esto qué indica? Esto podría indicar que en lo que respecta al petróleo, China está dispuesta a jugársela, no le queda más remedio, o todo esto es un boxeo de sombras. Mira, Venezuela es un productor muy pequeño para China. Eso es el cuento que tenemos nosotros, eso es un cuento chino, que somos súper importantes, que somos clave para China. No, esa es mentira. Nosotros somos de los ultimitos que le damos petróleo a China. Creo que no tenemos una relevancia. Si estaremos es por debajo del cuarto, quinto puesto. ¿Ok? Y lo que producimos es una miseria. Mira, José Ricardo, hay un tema también pendiente sobre el tiempo actual y la supervivencia de Maduro en el poder. Hay sectores dentro del gobierno, y tú lo ves por sobre todo los que son de alguna parte los tecnócratas, ¿no? Del chavismo, que los hay, porque los hay, que no se impongan, no quiere decir que no los haya, que tú los ves más o menos declarando en la línea de que Maduro lo que tiene que hacer en Venezuela es convertir a Venezuela en la sucursal de China, en términos de lo que ha planteado China en ese famoso un país y dos sistemas. Tú conociste perfectamente lo que ocurrió en China, tú estudiaste en China, tienes un doctorado en asuntos internacionales en la Universidad de Pekín. ¿Cómo es el famoso un país y dos sistemas de China y cómo eso podría tener viabilidad o no en Venezuela? Porque yo creo que para que tú puedas implementar ese sistema tiene que haber una burocracia y un partido fuertemente centralizado, y a la vez tienes que tener una fuerte tecnocracia dentro de ese partido que adelante esos cambios que en la economía más o menos permitan que haya intercambios comerciales, productividad, creación de riqueza. Eso no lo hay en Venezuela. Eso, ¿cómo es en realidad? Y tú le ves viabilidad a ese planteamiento en Venezuela por las condiciones actuales de Venezuela. Fíjate, lo primero que tendrías que tener es un ejército con capacidad administrativa seria, ¿ok? Aquí más o menos se elige el ejército porque son los que tienen la caja de machete, los que tienen las armas. El ejército está metido en este negocio porque tiene las armas y puede coleccionar a quien le dé la gana. Pero la capacidad de hacer una zona de libre comercio, como se inició en China, con una zona de libre comercio donde tú hacías cualquier tipo de negocio y toda la parte administrativa y los papeles para montar empresas y negocios eran mínimos. Acá para hacer eso hay que aplicarse, pues. Pero la base de la destrucción institucional ya la tiene. Y aquí no hay instituciones, aquí no hay nada. Un partido fuerte, mira, entre comillas, ¿ok? Porque el PSUV es una estructura muy eficiente, que hay que decirlo, pues una estructura eficiente, pero lo que está reuniendo ahí no hay materia gris sabrosa para hacer un país y volvernos una minipotencia a la vuelta de 15 años, no la hay.
es caernos a cuento, eso es mentira. Pero sí tienes la base de la destrucción del país y puedes reiniciar un nuevo Estado, que es lo que estaría buscando la Asamblea. Y si se asume, José Ricardo, que esa depauperación de Venezuela es precisamente lo necesario para que los verdaderos dueños del aparato, que sí está alineado, que sí está preparado y que sí tiene el know-how, que es el aparato cubano, termine de ejecutar lo que plantea el profesor Agustín Blanco Muñoz, la instauración de Venecuba. Mira, sí lo veo, eso lo veo claro. Ok, aquí tenemos el operador parte. Acuérdate que Cuba actúa como el perro de presa, tanto de ruso como de chino. ¿Ok? Porque ahorita ya se le acabó la manguangua que tenía con Venezuela, que era que le chupaba todos los reales y se podía parar en dos patas. ¿Te refieres a Cuba? Cuba actúa como el perro de presa de chinos y rusos. Sí, antes, y llegó un momento que se le paró en dos patas a Rusia porque el perro ya había agarrado tanta carne que bueno, que se pensó gente, pues. Pero Cuba lo que es el muchacho mandado. Que le hace mandado, que tiene gente entrenada, tiene capacidad. Perfecto. Pero hubo un momento que sacó tanto real de aquí, se robó tanto de acá, que pensaron que podían ser gente, pues. Pero José Ricardo, finalmente, una puntualización, José Ricardo, porque no me queda claro lo del petroyuan. ¿Qué alcance le ves tú a esos intentos de China de ese petroyuan y de la relación China con Irán? Está bien, Venezuela no tiene todo el petróleo que China podría necesitar, pero la relación con Irán y el petroyuan y esos avances que enfilan hacia una confrontación con los Estados Unidos y ahora, bueno, la guerra comercial abierta que ha declarado Trump contra China, ¿eso hasta dónde lo ves tú que llegue? Mira, para los chinos, el Estados Unidos es un enemigo que se hay que pegarle por la parte financiera. Eso lo establecieron hace muchísimos años. Entonces todos los ataques van hacia la parte financiera y lo que debilita a Estados Unidos es que le toques el petróleo. Porque el petróleo se transa ¿en qué? En dólares. Pero una vez que tú estableces el petroyuan y estableces cualquier otra moneda, mira, debilitas al dólar. Fíjate lo que hizo China y Rusia. Dejaron de comprar los papeles de la deuda pública norteamericana. Entonces se están dando, pero ya llevan rato dándose fuertemente. La trompada entre Rusia, China y Estados Unidos ya tiene rato y es muy fuerte. Y ese es el petroyuan, José Ricardo, cuando tenemos a José Ricardo Tomás con nosotros, pero el petro local, el criollito, yo no le veo arranque, o ya hay importantes transacciones que se estén haciendo con el petro, que fue una manera, yo creo también, en esa misma filosofía que tú has descrito, de sabotear al sistema desde el punto de vista financiero, y esto es no transar en dólares, crearse o inventarse leyendas alternas que en algún lugar funcionan, como son las criptomonedas serias, pero que no son propiciadas por gobierno. Bueno, aquí un gobierno decidió, creamos una con determinadas leyes y la imponemos, pero yo no le veo arranque. ¿Hay realmente asidero en el petro criollo para pensar en que hay transacciones importantes que se estén dando en niveles importantes en estos momentos? Mira, cuando tú estás en criptoactivos, en el caso venezolano, eso lo que te sirve es para lavado. No sé, no tengo información, no te podría dar información o fe, pero aquí el petroyuan, ¿para qué te sirve? Para hacer negociaciones turbias, para sacar alimentos, para sacar gasolina y todo lo demás, te pones en petroyuan y después reconviertes a través de tercera persona en otro país, otro estado que te acepte la gracia. Pues lo se que podría decir entonces, José Ricardo, que el petro venezolano, más que funcionar o no sería el problema, no es que funcione o no, sino que significa, en pocas palabras, que Venezuela se alinea en ese llamado de China y de Rusia de no transar transacciones, valga la redundancia, comerciales internacionales con el dólar. Exacto. Ahora, pero acuérdate que Venezuela es el país, el globo de ensayo. Aquí es un laboratorio. Aquí se están practicando todo tipo de herramientas. ¿Quiénes diseñaron el petro? Los rusos. Esa es información pública. Todo el mundo sabe que los rusos fueron los que le hicieron la tarea a Maduro de diseñarle el petro. Así es. ¿Ya? Así es. De manera, sí. De manera que somos, sí, exacto, como tú dices, José Ricardo, somos un laboratorio, pero para lo malo. Pero me quiero ir con esta pregunta. ¿Ves posibilidad en que esta tentativa de Maduro, cuando se pensó que Maduro iba a hacer reformas económicas y todo lo demás, apuntan definitivamente a montar el modelo criollo de ese un país y dos sistemas, o eso aquí no tiene vida? Mira, para poder hacer eso, lo primero que tiene que salir es el padrino de Maduro. Lamentablemente, si sales de esos ojos, a lo mejor puedes hacer algo. ¿No será esa la meta final de los verdaderos dueños de ese modelo para aplicarse acá? Vuelvo y repito,
Díaz-Canel, Raúl Castro y la nomenclatura cubana. Es factible, no sé, pero sí suena posible. Sería una jugada interesante. Sales de Maduro y sales de padrino y después estableces a Venezuela como dándole cierto orden y estructura. Eso es posible. Ahora, José Ricardo, antes de despedirte, ya nos queda un minuto. Por favor, repítenos el nombre del autor y el nombre de los libros de los que hablaste, donde aparece en China Hugo Chávez como un personaje de ciencia ficción que viene a salvar el mundo. Válganos Dios. Mira, el primer libro se llama El problema de los tres cuerpos. Es de un autor chino que se llama Liu Cixin. Él ganó el premio Nebula. El libro es excelente. Después viene el segundo libro que se llama El bosque oscuro, que donde aparece Hugo Chávez Frías, así, la revolución bolivariana. En el primero te hablan dos cositas, pero ya en el segundo, que se llama El bosque oscuro, te hablan ya maravillas de Chávez. Y el tercero, coño, me lo leí, pero no me acuerdo el nombre. Bueno, es una trilogía y arranque con los dos primeros y si les queda aliento se va con el tercero. José Ricardo, muy agradecido por tu orden. Gracias a ustedes. Es José Ricardo Tomás, politólogo egresado de la UCB, doctor en Asuntos Internacionales de la Universidad de Pekín en China y, bueno, muchas cosas, Daniel, China-Venezuela. Bueno, nos dejó bastante que analizar y no fueron lumpias ni fue chop suey, Omar, pero tenemos que ir al corte comercial. Creo que ese nombre, El bosque oscuro, para hablar de lo que terminó siendo Venezuela después del chavismo, es un título maravilloso. Bueno, maravilloso no, trágico. Bueno, pero lo describe muy bien. Vamos a ir al corte y venimos con más. Escuchamos Y así nos va con Lara y Hernández, porque la realidad no se tapa con un dedo. Solo por RCR 750 AM. Después del programa siempre me provoca un dulce. ¿Qué mejor que matar el antojo con un rico helado de Il Cuore di Gelato? Los maestros del helado artesanal italiano. Las bajas de azúcar tienen remedio con los ricos helados que preparan en Il Cuore di Gelato. Stracciatella, brownie, amarena, Nutella y un sinfín de sabores impresionantes. Visítalos en el nivel feria del Centro Comercial Multiplaza El Paraíso, frente a las escaleras mecánicas. Il Cuore di Gelato, helados que llegan al corazón. En Caracas hay muchos restaurantes italianos, pero pocos como Il Sapore della Nonna. Allí se conjugan la tradición y la innovación para dar vida a deliciosos platos como el suculento risotto caramelizado, la pasta francinatra y su mezcla de sabores, o las hamburguesas capresas con las papas al horno. Y es que en Il Sapore della Nonna, sus propios dueños cuidan cada detalle del menú, haciéndolo apto para los paladares más exigentes. Visítalos en la Avenida Victoria, antes de la Iglesia San Pedro. Il Sapore della Nonna, el sabor de Italia en Caracas. Tokio, Los Roques, Nueva York, Margarita. En Tripping con P tenemos las mejores tarifas en paquetes de viajes nacionales e internacionales, hospedaje, alquiler de vehículos y viajes en crucero. Cotiza al WhatsApp 0424-124-7219 o por reservaciones @tripping.com.be. Tripping Venezuela, más que viajes, ofrecemos experiencias. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Les estamos presentando Y así nos va, cuando se tiene algo que contar, con Lara y Hernández, solo por RCR 750 AM. De vuelta en Y así nos va. Fíjate lo que dice Daniel, lo que dice María a través del Twitter, Marixu 1984. Los buques hospital solo atracan en lugares devastadores y que sufrieron guerras y desastres naturales y que además son incapaces de hacer frente por sí mismos a la emergencia sanitaria. Por otro lado, ¿qué clase de buque hospital va cargado de armas de guerra, como se comenta que ocurre con el barco mencionado? Buena pregunta. Yo lo que tengo en este momento, Neomar, es una intriga por saber qué dice ese libro, El bosque oscuro. Ajá. Le repetimos, es una trilogía, se llama la trilogía de los tres cuerpos, son 3 libros. Y el segundo, que se llama El bosque oscuro, una reseña corta que he conseguido por acá. Ajá. Ahora la Tierra tiene 4 siglos para defenderse de lo inevitable. La llegada de los trisolares. Los colaboracionistas humanos pueden haber sido derrotados, pero los sofones permiten a los extraterrestres acceder a la información de la humanidad, dejando al descubierto toda estrategia de defensa. Solo la mente humana sigue siendo un secreto, y ahora también la clave del acuciante plan que urdirán 3 estadistas, un científico
y un sociólogo. Me sentí en Insólito Universo o Insólito Gobierno, que era una sección que teníamos en este programa. Ahora, Neomar, aquí dice, un plan que urdirán 3 estadistas, un científico y un sociólogo. ¿Cuál de esos será Hugo Chávez? Porque el estadista no era. Bueno, sociólogo será Elías Agua, porque que yo recuerde es el único que era sociólogo. Chico, sí, verdad que Elías Agua es sociólogo. Sí. Pero hay otros sociólogos por ahí también, sí, en la oposición. Es que hay que, y un científico, chico, ¿quién será ese científico? Jordani tiene toda la pinta. Jordani, tú sabes que Jordani no era, Jordani es ingeniero, creo que es electricista. Sí, pero sí. Jordani tiene cara de científico loco, donde vaya. Pero pero tú sabes también quién tiene cara de científico. ¿Quién? Iris Varela. Sí, sobre todo. Ella se ve que ella convierte cosas bonitas, las convierte en cosas tétricas. Así hace cosas con las manos, ya. ¿Me entiendes? Es alquimista. Entonces, es interesante. Hay que buscar el libro, Neomar. Bueno, el autor se llama, aquí lo tengo, Cixin Liu. Y búsquelo por el. Pero qué mal chino, qué mal mandarín habla usted. O Liu Cixin. Yo no sé si es primero el nombre o el apellido. Qué mal mandarín. Se escribe Cixin con una X. Ajá. Cixin Liu. Pero es más fácil buscarlo. Busque por el título. El bosque oscuro se llama el libro. El bosque oscuro. Hay que buscar ese libro, a ver qué tan oscuro es ese bosque, ¿verdad? Mira, Edgar Quintero nos dice a través del Twitter, no han hecho cambios, entre el personal de PDVSA está explicando en las bombas y la perlita es que según ellos el carnet debes tener si quieres gozar del subsidio que además no han explicado o pagar con tarjeta de créditos a precios internacionales. Tampoco se conocen cuáles son esos precios, no hay pago con tarjeta de débito. Bueno, por ahí Daniel, es una catarata además de tarifa la que nos están mandando los oyentes de la gasolina en los países en los que están. Ahorita me mandaron una tarifa, creo que es me escribieron de Salt Lake City y me dicen que allá Salt Lake City tiene la gasolina, me dice la más barata, $2 el galón, creo yo. Good English, my friend. Bueno. Fíjate, pero hay una cosa particular que yo veo aquí, Neomar, por lo menos aquí en Alemania, que el precio del combustible puede variar de estación de servicio en estación de servicio según la estación de servicio, la marca o el nombre comercial que esa estación de servicio tenga. Claro. Y eso en Venezuela una vez se intentó que dentro de la misma PDVSA hubiera una competencia interna que era la famosa competencia entre Maraven, Corpoven y Lagoven. Uh-huh. Y luego se permitió, cuando se unifican esas 3 empresas en una sola, en PDV, se permitió que entraran inclusive operadores extranjeros, a lo que nunca se llegó. Entraron distintas empresas con la Shell y la otra con sus propias estaciones de servicio. A lo que nunca se llegó era lo que se tenía que llegar, que era precisamente a eso, a que más allá de los productos particulares que cada una de estas empresas ofertaba, distintas a la gasolina y el propio buen servicio o la calidad de servicio que cada una de estas prestaba, no se llegó a que cada una tuviera el precio que quisiera ofrecer. Claro. Porque al fin y al cabo de eso se trata el libre mercado. Lo que pasa es que lamentablemente en Venezuela somos de verdad adictos al petróleo desde el barril, desde el yacimiento, uh-huh, hasta sus derivados y hasta su dinero. O sea, nuestra adicción comienza con ese petróleo que está en el subsuelo y termina con las regalías. Es una cosa insólita, increíble, que lamentablemente ha convertido a Venezuela en esclava de su propia riqueza subterránea. Así es, nosotros nos vamos a despedir por el día de hoy, les damos las gracias por haber estado allí, nosotros volveremos mañana en una nueva jornada de lucha por la opinión libre y la información transparente, de modo que les decimos hasta mañana. Por hoy termina Y Así Nos Va. Síganos en Twitter en @y así nos va, @delaraf y @neoadolfo. RCF 750 AM.